imaginas un Paraguay con un gobierno que invierta de verdad en la educación de sus habitantes? No, ¿verdad? Muy utópico ya para la calidad de líderes nacionales que tenemos. Sabiendo que el gasto del PIB para el área de educación es del 4,3%, uno de los más bajos de Latinoamérica, realmente parece que quieren que sigamos siendo personas no pensantes. Pero bueno, no todo parece estar perdido. Mediante un nuevo proyecto de ley se busca lograr la siguiente consigna: menos burocracia, más educación. ¿En qué consiste esta propuesta? Simple. Los ahorros resultantes de la reducción de estructuras burocráticas supernumerarias serán redireccionados en favor de la educación de cientos de miles de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y maestros del Paraguay. Para que nos expliquen mejor los detalles de este proyecto, compartimos el programa con los proponentes de esta iniciativa, que ayudaría a que la educación deje de ser casi un lujo en nuestro país. ¿Crees que se pueda mejorar el sistema educativo con este proyecto? Contanos en nuestro WhatsApp 0985-625-000. Te leemos atentamente. Más educación, menos burocracia. Eso es lo que se propone a través de esta iniciativa popular. De hecho, un poquito ya lo adelantábamos la semana pasada con otros invitados aquí en Piso, que nos daban, Juan, las perspectivas un poco de lo que se espera y por sobre todo de la importancia también de que ciudadanos activen de esta manera y propongan, ¿por qué no?, una posible ley ya para nuestro país, ¿verdad? Hablamos de un proyecto clave para un sector que se encuentra en emergencia en este momento. Y ya recibimos a nuestros invitados especiales de la noche. Está con nosotros Florentina Torres. ¿Cómo está, Florentina? Un gusto estar con ustedes. Agradecemos de corazón la invitación. También Daniel Echeverría. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y Juliana Acativel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, estábamos hablando un poquito y ya escuchábamos un material previo, pero queremos que ustedes, como proponentes de esta iniciativa, nos expliquen un poco más acerca de qué se busca específicamente con este proyecto de ley. Bien. Este año, para las elecciones generales, ya no vamos a elegir parlasurianos. Sí. ¿Qué pasó con esos recursos que quedaron? Las dietas, los salarios de los parlasurianos, están ahí, disponibles. Hasta que algún avivado traiga un senador, su harén, y designe sueldos o ciertos beneficios otra vez a cierto sector. ¿Cómo que se quedó eso ahí? Y se quedó eso ahí, ¿verdad? Entonces, y lo que proponemos también, e hicimos una comparación muy interesante, una pequeña encuesta también con los jóvenes voluntarios que tenemos en el grupo. ¿Conoces a los concejales departamentales de tu departamento? ¿Quiénes son? La respuesta, no. ¿Cuáles son las funciones del concejal departamental? Un silencio, tampoco, no se conoce. Entonces, estuvimos indagando muchísimo también y vimos la cantidad de 240 y pico concejales departamentales en todo el país, en todos los departamentos. ¿Y qué están haciendo? Los números, muchísima plata del Estado direccionado a sus salarios, sus dietas. Ustedes hicieron un cálculo del por gasto, supuesto, ¿no? Está todo calculado el gasto. ¿Se llega a cuánto más o menos? Sumado con lo de Parlasur, 9 millones de dólares anuales. Es muchísimo dinero. ¿Ya con los parlasurianos? Con los parlasurianos. Sí, con los parlasurianos. Entonces, lo que proponemos con esto es reducir la cantidad de concejales departamentales electos a un mínimo de 3 y tratar un poco de eficienciar la política de descentralización, un discurso casi muerto también en nuestro país, de descentralización y representatividad. San Pedro tiene, ¿cuántos distritos? Tiene 21 distritos.
solamente 11 distritos están representados en la Junta Departamental. O sea, si vamos a hablar de representatividad de los concejales departamentales, tampoco cumple con la función. Y lo que la ley plantea es reducir a 3 escaños que van a ir a elecciones y que las juntas municipales de cada distrito de ese departamento elija un representante concejal municipal ante la junta departamental. Entonces, allí otra vez hablamos de representatividad. Vamos a salvar esa situación que existe ahora mismo, que es la nula, o sea, el 50% por ahí de distritos no representados en todo el país. Y vamos a tener representación en las juntas departamentales. Esto sería, Daniel, Juliana, también para hacerlos parte, sería de acuerdo a la composición de cada uno de los departamentos nuevamente, ¿verdad? Estos números y esta cantidad que van a sumarse. Sí, es que el proyecto contempla todo eso, justamente también un poco para explicarle mejor a la ciudadanía, que probablemente muchos no pueden leer el proyecto completo, que de hecho está en la plataforma también para leerse. Se pasa a conformar la Junta Departamental por los siguientes, como dijo ella, concejales municipales. Entonces, si es que el Departamento Central tiene 21 concejales departamentales, 3 van a ser electos en las elecciones como siempre, sí, pero el resto, los demás van a ser conformados por las diferentes ciudades, los diferentes municipios dentro del departamento. Es decir, esos 3 que son electos van a ser 3 en todo el país, en todas las juntas departamentales. Ya después va a variar con el resto, ¿verdad? Exactamente. O sea, no es que se afecta a la composición de la junta, claro, sino más bien es ese ahorro que significa el dejar de estar eligiendo 21 personas, de ejemplo, como el día del Departamento Central, en donde probablemente la mayoría son de 2 o 3 ciudades. Entonces, tenemos el ejemplo de Ñebucú, en donde solo el 18% de sus distritos se ven representados dentro de su junta. Así mismo. Bueno, estábamos hablando hace rato con Fernanda de cuáles son los puntos más urgentes para actuar en cuanto a educación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por dónde se debe atacar primero? Bueno, obviamente siempre tenemos que pensar en todos los problemas a nivel nacional como algo multifactorial, ¿verdad? Y a la educación no la vamos a poder mejorar solamente con uno u otro proyecto aislado, ¿verdad? Si bien esto va a representar un cambio grande, porque invertir en textos, quizás los textos no representan un costo demasiado grande, pero si nosotros juntamos todo lo que se puede hacer con eso y el impacto que va a tener, ¿verdad?, en la población dirigida del proyecto, va a ser muy grande. Lo mismo también con el acceso a becas universitarias, ¿verdad? Sabemos que con la pandemia se vio muy afectada, se vio afectada la cursada universitaria, en el sentido de que los niveles de deserción pudieron aumentar por dificultades económicas arrastradas desde la pandemia, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que abordar estas dos situaciones nos permite maximizar el alcance, porque hoy hablábamos de que va a haber una cantidad de beneficiarios que supera el 1.000.000, si consideramos que tenemos más de 60.000 estudiantes en universidades públicas y más del 1.000.000 en el sistema educativo oficial, y a eso tenemos que sumarle los maestros, porque los maestros también estarían recibiendo textos, ¿verdad? Entonces, es una forma en la cual nosotros, con un dinero que, si bien es mucho, $9 millones, pensando así como nosotros, como individuos, ¿verdad? A nivel presupuestario quizás no sea demasiado, pero el alcance que puede tener generando esta clase de estrategias es inmenso, ¿verdad? Estamos conversando justamente antes de iniciar el programa acerca del caso de Juliana, que el año pasado expuso ahí en la Facultad de Medicina muchísimas falencias dentro del sistema educativo universitario, incluso secundario, porque incluso para llegar a nivel universitario uno se considera un privilegiado en este momento. Y acerca de las herramientas que se ofrece actualmente, exponía justamente que hay demasiado todavía por hacer. Eso también afecta a niños que van saliendo en el camino y dejando la educación, ¿no? Claro, o sea, la deserción, creo que, si mal no recuerdo, era el 6 de cada 10 terminan siendo expulsados de la educación inicial, primaria o secundaria.
Y después los que llegan a la universidad son aún menos. Y los que terminan la universidad son incluso menos que esos, ¿verdad? Y en realidad lo ideal sería que la educación que reciba la gente sea una educación de calidad y una educación equitativa, ¿verdad? No puede ser que haya personas que tengan acceso a libros de texto y personas que no, porque una persona que tiene un acceso a un libro de matemáticas para poder ejercitar el desarrollo de la solución de problemas de matemáticas, o tiene acceso a un libro de historia, o tiene acceso a un libro de ciencias, o a uno de castellano, es una persona que va a estar trabajando en conjunto porque va a estar con sus compañeros, con los maestros, interactuando sobre contenidos establecidos y bien delineados, y va a permitir el desarrollo de su pensamiento crítico, y eso va a expandir los horizontes de cualquier persona y las posibilidades que tenga, ¿verdad? Ya sea en la universidad o en carreras técnicas. Actualmente son 257 los concejales departamentales a nivel nacional, ¿verdad? En total. Sí. En total. Sí. Y con esto lo que se busca es la reducción ¿a cuánto? Y sería la reducción de 3 por departamento y se pasa automáticamente a conformarse por lo que son electos a nivel municipal. O sea, no se altera, Claro. la conformación de una junta, sino que se reduce la cantidad de concejales departamentales electos nada más. Electos y pagados Claro. con los Exactamente. recursos de las gobernaciones. Van a seguir percibiendo el mismo salario de un concejal municipal. Exactamente. Haciendo un trabajo más. Como Un los trabajo. azurianos. Como Representando los a su pardos. distrito en la junta departamental, Claro. percibiendo el salario de su junta municipal. Vamos a hacer una pausa ahora, un ratito, pero para la vuelta, Juan, y también aquí con los invitados, yo quiero hablar con ustedes también de esa realidad, lastimosamente, de lo que significa un concejal departamental Totalmente. para un político, o para un partido, o para un cuoteo incluso, El clientelismo. y el clientelismo que muchas veces incluso se ve a través de eso, lastimosamente, de un cargo Claro. que... ¿Son operadores o son figuras Eso. electas para el pueblo? Representantes, a eso justamente iba. ¿Cuál es el trabajo que realmente desempeñan? Y por sobre todo las reacciones que ya estuvo teniendo la simple socialización, Juan, de este proyecto hoy. El hecho de presentar de que quienes hoy están aquí en piso hayan estado hoy en el Congreso, que se haya divulgado, que se haya incluido a más gente que se metió por redes sociales, por la web misma, a firmar esa iniciativa, ya generó Roncha. ya generó roncha, Sí. ya dio de qué hablar. En definitiva, vamos a estar hablando de eso. Hacemos pausa. Ya venimos. Bueno, ya son las 19:34 de esta tarde de martes y nos llegaron algunos mensajes, Fernanda, de la gente, Exactamente. a ver qué piensan sobre nuestro tema en debate. A ver qué dice este mensaje. Totalmente de acuerdo. Yo, como ex gobernador del Guairá, el primero del 93 al 98, comparto plenamente. La junta departamental son unas lacras para los... Para el Sí, departamento. O para los departamentos. sí. Bueno. Buenas tardes. Los concejales tienen 20 secretarios detrás de ellos en Luque. En caso, concejales municipales, Sí, sí. ¿verdad? Vengan a mirar y todos tienen sueldo y nadie hace nada. Sentados están ahí. Este es el caso de concejales concejales municipales, municipales. ¿verdad? Acá hablamos de concejales departamentales, es lo que se busca la reducción. Otro mensaje dice, tienen que disminuir a los legisladores. Ellos ganan demasiado y hacen leyes que solo a ellos les favorecen, dice. Son el cáncer del Paraguay, disminuir concejales departamentales es una buena opción también, pero los legisladores principalmente. No sé si tienen algún comentario al margen de lo que decían aquí. Decía el mensaje, tienen que. Tenemos que. Nosotros tenemos una herramienta ahora, la segunda arma, decía esta mañana, fundamental para nosotros mismos agarrar y defender nuestros derechos. Claro. Ya que la gente por quienes colocamos en los lugares de poder y de decisión realmente no nos representan, entonces agarremos nosotros la bandera paraguaya y hagámoslo nosotros, ¿verdad? Estuvimos leyendo después de que terminó el lanzamiento de la socialización esta mañana, ya hubo unos tiroteos de sectores políticos ansiosos o temerosos de seguir manteniendo su estructura, seguir manteniendo su cuoteo, ¿verdad?, de favores. Son
ya que las concejalías departamentales son refugios de favorecidos políticos, ¿verdad? Incluso decía allí también Florentina un mensaje que podemos incluso extrapolarlo y pasarlo a la situación de los concejales departamentales. Tienen como 20 secretarios o varios funcionarios. O sea, no estamos hablando, decíamos, de una sola persona, no estamos hablando de sacar el lugar o sacar a un solo concejal departamental. Es también toda la estructura política. Detrás de eso hay influencias en licitaciones, en direccionar licitaciones. Hay privilegiar un solo distrito. Yo vivo en, no sé, en algún distrito y yo llevo todos los recursos que vienen a mi distrito nomás, ¿verdad? Eso es lo que queremos evitar. Y aclarar también de que somos ciudadanos comprometidos nomás. No somos parte de una organización civil, ni una ONG, ni nada que se le parezca, sino que somos ciudadanos idealistas que gracias también al ánimo y al impulso del señor Robert Cano, que él es nuestro coordinador, ¿verdad? El mentor de toda esta herramienta y la movida, nos animamos. Eso nomás es. De hecho, que la repercusión que tenga ya es producto del hartazgo de la ciudadanía. Claro. Sí, como dijiste, cómo lo extrapolamos a lo que es el Congreso y ahondando un poco en lo que es el proyecto que se llama Más Educación, Menos Burocracia. Aparentemente la gente en mayoría, hoy se presentó hace horas nomás el proyecto y ya está alcanzando las 1000 firmas. Y evidentemente la gente quiere más educación, pero más parece que están ahondados o enfocados en no más corrupción, en menos burocracia. Y no se puede pensar en los argumentos, ¿verdad? Sí. Que se esgrimen. Y acá estamos hablando, o sea, lo expuesto por ustedes son datos, no opiniones, de lo que está pasando hoy en día. O sea, ¿cómo rebatir esto que es una realidad? Y así como nace justamente la digitalización de estos procesos, donde uno presenta un proyecto, se sube a una plataforma digital ya hoy, y en vez de estar recorriendo días, meses, años para juntar las firmas necesarias para presentar un proyecto, se consiguió esto con esta lucha de años, ¿verdad? Que se digitalice, se puede hacer el teléfono, de la computadora. Y creo que ese método de empoderamiento ciudadano, de fortalecer la democracia participativa, es lo que podría generar la roncha o el miedo de los sectores políticos, llevándolo directamente a la parte del Congreso. Por ejemplo, hoy ya vi un congresista, Cachivache, que ya estaba diciendo que iba a votar en contra apenas se presente, ¿verdad? Y sobre eso, nada más, Daniel, tenemos una de las publicaciones que hacía el diputado Basilio Núñez, que fue uno de los primeros ya en mostrarse y en decir que él iba a votar en contra, digo bien. Dice que no te engañen con este proyecto de ley, es antidemocrático, contra la descentralización y contra el bipartidismo. No es más educación, es retroceder y sacar competencias a los gobiernos departamentales. Incluso él dice que los gobiernos, las juntas departamentales, manejan muy poco o prácticamente nada del porcentaje del presupuesto. ¿Cómo responden? Y si manejan tan poco, ¿por qué le importa tanto que se toquen? O sea, ese sería el primer planteamiento, ¿verdad? Y el segundo planteamiento, ¿verdad? Que sea antidemocrático, o sea, que para algunas personas parezca antidemocrático. Bueno, en realidad la intención justamente es, a través de la descentralización, usar la Junta Departamental como una herramienta de encuentro de todos los distritos, ¿verdad? Porque ¿qué son los departamentos finalmente? Son separaciones geográficas y políticas, ¿verdad? Que nosotros tenemos como gobierno descentralizado. Entonces, al permitirle a los diferentes distritos tener un espacio de encuentro donde se puedan debatir problemas que les son comunes, ¿cuáles son las posibilidades? O sea, ¿cuáles podrían ser las consecuencias positivas de eso, ¿verdad? Y yo no tengo nada que decir con respecto al tema del bipartidismo, ¿verdad? Porque se supone luego que no tenemos que apoyar el bipartidismo, sino la pluralidad, ¿verdad? Que es algo que está incluso defendido en nuestra Constitución, ¿verdad? Así que yo no tengo nada, o sea, no puedo opinar con respecto al tema de contra el bipartidismo. Más abajo él incluso continuaba diciendo, porque hizo una especie de un hilo un poco cortito, ¿verdad? Pero dice, estaremos atentos en defensa de los gobiernos subnacionales, gobernaciones y municipios, llegaremos al Senado, iniciaremos recortes de ONGs, en su mayoría de empresas de partidos pequeños de izquierda o familiares. el shaque.
Porque él alude a que nosotros somos ONGs. O que a eso es a lo que se debe apuntar para mejorar la educación. Sí, quiero es que, entender. Es que dice, hay por ejemplo en unos, ¿cómo se puede refutar tranquilamente lo que puso hace rato? No sé si puedes poner otra vez para que la gente La publicación. El primero que pusiste. Vamos a poner otra vez al aire. Sí, él dice, menciona que va a haber recortes. No va a haber un recorte. La Junta Departamental se va a seguir conformando por la misma cantidad de concejales departamentales, solo que van a ser electos y delegados por parte de sus municipios. 3 van a ser electos en comisión. Claro, pero no van a generales. ser las mismas personas. Entonces no van a ser las mismas personas. Y él dice, no manejan demasiada plata. Y bueno, pero ¿qué manejan entonces para que le preocupe tanto? La influencia. Los contratos, decían también en algunas personas en las redes sociales. Claro. ¿Y por qué no se busca mejorar? Voy a ir con algunas de las otras caras que fui leyendo. No son opiniones personales, pero algunas opiniones que también estuve viendo en redes. ¿Por qué no se mejora la forma en que se hacen los contratos o no se disminuye la dieta que reciben los concejales departamentales antes que impulsar esto? Respondería que es que, bueno, también ya ahondo en otro tema también que vi en redes que justamente el mismo sector decían que es inconstitucional. En realidad, eso es lo que me llama la atención. Se supone que son personas preparadas para un cargo como tal, que están ejerciendo ahora, y probablemente no leyeron ni siquiera el resumen del proyecto, porque la intención, como estábamos diciendo muchas veces, es solamente cambiar una reglamentación de un artículo que dice que van a haber concejales departamentales y lo único que se hace es reglamentar la cantidad de lo que van a ser electos. No se ajusta ni se toca absolutamente nada en la conformación. Y por otra parte, en la opinión de la gente, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace aquello? Es que tenemos que empezar a mirar detenidamente cuáles son las instituciones que funcionan en nuestro país. Tenemos que ver cuáles están realmente representando o peleando por un interés o por un bien común y cuáles están, vamos a decirle directamente, al pedo. En definitiva, ustedes saben que se viene un panorama un poco difícil, pantanoso para ustedes, porque se van a enfrentar a la estructura política que necesita de estas cabezas que aparentemente se les promete este cargo para trabajar por cierta lista, ¿no? Estamos completamente conscientes de lo que se viene, pero también queremos estar tranquilos, o sea, estamos tranquilos porque no representamos amenaza para nadie, solamente estamos defendiendo lo que es nuestro como ciudadanos, defendiendo nuestros derechos y protegiéndole a nuestros hijos para brindarles una vida digna y fortalecer nuestras familias. Las familias van a estar fortalecidas si tiene 1 o 2 integrantes, nuestros jóvenes, nuestros hijos jóvenes son profesionales universitarios y a eso nomás nos vamos. No atacamos ningún sector político, no queremos conflictuar con nadie, sino que solamente le agarramos el toro por las astas, como se diría. Nos reunimos un grupo de ciudadanos altruistas, ciudadanos que quieren el bien común realmente y que sufrimos en calle todos los días los desmanes que provoca en lo social, en lo económico, en lo laboral también, todo este sistema nefasto que nos regalan sin pedir nuestros pseudos representantes. Estaban participando, Juan, y a los invitados también la gente, y hay algunos mensajes que van llegando al 85625-000. Queremos leer el siguiente. Dice, buenas tardes, interesante el proyecto. Y ojo porque esta persona que escribe es un ex concejal departamental. Y dice, el mayor problema es la ley. Prácticamente no tienen potestades ni atribuciones. Y el otro mayor problema de nuestras autoridades es la preparación en cuanto a manejo y elaboración y ejecución de presupuestos. Imaginamos dentro de todo lo que es el gobierno departamental, es a lo que hace referencia a él. Totalmente. Bueno, y ahí vemos claramente que hay un problema en cuanto a déficit técnico, o sea, tenemos carencia de personas técnicas capacitadas en la preparación de presupuestos, ¿verdad? Por falta de educación. Entonces, ahí como que se conecta todo, ¿verdad? El círculo vicioso. Y quizás, o sea, yo no soy abogada, entonces no quiero opinar o meterme en terreno que no me corresponde, pero
quizás pluralizando o generando espacios en donde de nuevo se encuentran los distritos y se encuentran las personas con problemas similares o situaciones geográficas similares. Quizás, ¿verdad? Todo es hipotético, o sea, puede pasar para bien o puede pasar para mal, y que puedan empezar a ver qué es lo que pueden hacer. Incluso imagínense si los concejales departamentales dicen, no, la verdad que nosotros queremos trabajar, o vemos que hay una necesidad, o vemos que nosotros podemos tener esta atribución. Podrían presentar un proyecto de ley, ¿verdad?, en el cual se estén asignando trabajo, ¿verdad? Porque si sienten que no tienen trabajo o que están ahí de balde, tranquilamente podrían estar haciendo un estudio de la situación de su departamento, identificar las necesidades o identificar los vacíos y hacerse cargo de eso, ¿verdad? Así mismo. Bueno, vamos a leer otros mensajes porque hay gente que escribe también a favor del mantenimiento de la estructura. A ver, ¿qué dice este mensaje escrito? Es bastante extenso. Sí. Mucho texto. Soy concejal de Central, ninguno de mis 20 colegas tiene funcionarios con salario que depende del presupuesto de la gobernación. Pueden... Acá tenemos de este lado ahí para mejor, mostrar ahí y se para ve que la mejor. gente vea también, para que los invitados vean también. Ninguno de mis 20 colegas tiene funcionarios con salario que dependa del presupuesto de la gobernación. Pueden pedir incluso informe. Vamos a decir con nombre y apellido. Es el concejal Derlis Maciel, ¿verdad? Ajá. Bueno, Derlis Maciel, actual concejal del Departamento Central. También se debería cambiar la Constitución Nacional para suprimir la figura de los concejales departamentales. Sugerencia que los miembros de la Junta Departamental pasen a ser los intendentes de las ciudades que integran los departamentos. La dieta de los concejales departamentales están fijadas por ley. Es el mismo monto que todos los concejales departamentales del país. No importa ser de Central o Alto Paraguay. Es distinto las dietas de los concejales municipales que perciben sus asignaciones en porcentaje a la percepción de impuestos en sus comunas. Así tenés que no es lo mismo la dieta de un concejal de Asunción o Ciudad del Este que uno de Uiraro. Bueno, esto dice el concejal, que en realidad habla a favor de la modificación de la Constitución para cambiar esto, ¿no? Que él dice que ese es el camino. De hecho, que las iniciativas populares como tal no tienen la atribución de modificar la Constitución, ni tampoco nosotros tenemos la intención de. Ya tuvimos muy malas experiencias con sectores que intentaron forzar o enmendar la Constitución. Nosotros estamos haciendo una reglamentación nada más de una ley que reglamenta justamente el artículo constitucional de la figura de los concejales departamentales. Creo que necesitamos una madurez política y cívica todavía, que ojalá se dé en estos próximos 5 años, era como para hablar de una reforma como tal. Creo que nuestra Constitución, de hacerse valer y respetar, creo que podemos todavía generar muchos cambios positivos. Y sí, es interesante porque no está en contra de, creo que de alguna manera también menciona que hay problemas por solucionar. Dio una posibilidad también que lo conformen los intendentes, por ejemplo, que otra vez va a ahorrar muchísimo más en cuanto a presupuesto. Pero hablar de una reforma constitucional creo que es algo en donde, como dije, necesitamos una madurez política y una calidad de representantes digna. Nuestra calidad de congresistas va en decadencia. Y ¿ustedes creen que ahí tiene que empezar también a mejorarse la tenemos figura? Que empezar a mejorar la calidad de representación necesariamente y únicamente con participación de la sociedad como tal. ¿Cuánto gana un concejal departamental? Aprox. 11 millones mensuales. Todo 11 por igual. millones de guaraníes. Sí. Creo que en algunos departamentos podría variar proporcionalmente. Sí, o sea, las dietas quizás varían un poco, pero el promedio estimado es 11 millones. Mensual. Gastos de representación y eso. Más Claro. todos esos gastos. ¿Verdad? Este proyecto de ley que ustedes presentan otorga textos para los chicos y también impulsa el tema de las becas. Becas ¿A universitarias. quién no le conviene tener alumnos con educación? ¿Cuáles son los enemigos del proyecto según ustedes ahora? Los fanáticos del statu quo probablemente, o de los que puedan servirse, no si bien monetariamente, pero sí de la influencia política de estos cargos, lo que pueda representar 5 o 10 concejales departamentales durante una elección, creo que es lo que cuantifica el interés de los sectores, ¿verdad? Entonces, como dijo Floren, no es una cuestión de atacar un grupo político como tal, sino lo que estamos buscando es optimizar el Estado de alguna forma para suplir una necesidad que nuestros propios legisladores no están supliendo, que es la educación. Entonces, nosotros como ciudadanos nos pasamos sin dormir para hacer un proyecto de ley con Robert, por ejemplo, que trasnocha así para escribir, nosotros también por la parte de comunicación ayudar también en los proyectos, y nos toca a nosotros ciudadanos, siendo que tenemos servidores públicos,
pagados para gestionar toda la parte de salud, educación, seguridad, economía, y no estamos teniendo respuesta de parte de ellos, están totalmente desconectados de la realidad de nuestra gente, y nos toca a nosotros como ciudadanos otra vez entonces presentar los proyectos que son necesarios y buscar las soluciones, porque siempre nos van a decir no hay presupuesto, pero en realidad no es que no haya presupuesto, no hay voluntad política para solucionar estos problemas. Y como decís, ¿quién no quiere educación? ¿Quién no quiere que su hijo se forme? Pero yo creo que no es una cuestión solamente de falta de, sino que es activamente la búsqueda de perpetuarse dentro de un sistema que les privilegia, ¿verdad? Totalmente. O sea, ¿por qué es tan importante tener la gente que no tiene atribuciones fijas pero gana 11 millones mensuales? O sea, esa es una pregunta que queda en el aire, ¿verdad? ¿Por qué defenderíamos tanto eso siendo que tenemos carencias estructurales muy severas, ¿verdad? Mismo el material que estaban pasando antes de las escuelas que se caen, los techos, o sea, este proyecto no va a solucionar eso, pero tenemos que sentarnos a analizar y ver un poco cuáles son las oportunidades que nosotros tenemos, porque tenemos que entender también que los recursos económicos son limitados y siempre van a ser limitados y nunca van a ser suficientes. Entonces depende de nosotros y de la formación en la que nosotros podamos alcanzar como sociedad para entender un poco y adquirir un poco de ese pensamiento crítico que lo que va a hacer es permitir el progreso. Hay un sector muy pegado al poder que no le conviene tener un pueblo pensante. Por eso quieren limitar o no quieren que el derecho a la educación en nuestro país se fortalezca o se nutra siquiera de textos escolares. ¿Cuáles son los siguientes pasos en este proyecto? Hoy se presenta, se va a convocar una audiencia, ¿cuáles son los plazos y los pasos? La audiencia de presentación, la explicación lo hicimos hoy en el Congreso. Oficialmente el Tribunal Superior de Justicia Electoral habilita en su página web la posibilidad a los ciudadanos de adherirse a la propuesta de ley con sus firmas. Nosotros debemos llegar a mínimo 50.000 paraguayos que estén firmando, ya sea en Paraguay o en el exterior, ¿verdad? No queremos limitarnos a 50.000, ya que estamos hartos de la estructura perpetuada en el poder y el clientelismo político. Invito de corazón a todos los padres de familia que tienen hijos en las escuelas, que tienen hijos que quieren estudiar en las universidades y no están pudiendo enviarlos, a los maestros que tienen que dotarse ellos mismos de materiales educativos para brindarle a sus alumnos contenido educativo, a que se adhieran a este proyecto, porque dos cosas nomás lo que pretende: optimizar una estructura, no quiero usar la palabra casi inútil para la ciudadanía, y enviarlo a mejorar la educación, textos escolares y becas universitarias para los jóvenes. O sea, no es que ustedes pretenden recaudar para su bolsillo de las ONGs y todo, como se está diciendo también. Dios, eso es. Bajo la figura, luego está en la página del TCJE, la plataforma. Está el proyecto completo. Está el proyecto completo. O sea, es algo que cuesta tanto pedir a la gente hoy día, pero el mejor arma que tenemos creo que es la lectura, justamente lo que fomenta el proyecto. Y descarguen el proyecto y lo leen y lo ven de pe a pa para entenderlo. Me quedo con eso y con el hecho de que justo ahora que Florentina estaba hablando, recordaba que hace unos meses nada más, cuando tanto se debatía transformación educativa, que las inversiones de la Unión Europea, el MEC dejaba entrever que ellos no tienen un presupuesto asignado desde hace años para compra de libros, de textos. Usan recursos de otro lado, del Fondo para la Excelencia de la Educación, de ese tipo de cuestiones. Una data no menor. Perdón, y eso fue un aporte muy importante del señor Robert Cano, porque él fue viceministro de Educación y conoce el Ministerio de Educación a profundidad y conoce también las falencias dentro de la institución, las carencias
que tiene una institución que es la encargada de garantizar un derecho humano fundamental de los niños, niñas y adolescentes del país. Bueno, Florentina, Daniel y Juliana, gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero Agradecidos. esperamos tenerlos de vuelta ya cuando avance un poco más. Esperemos que también con las firmas, ¿verdad? Tenemos Sí. Inclusive hay más proyectos en puerta que vamos a estar presentando y si este ya genera roncha, no sé cómo serían los demás. Firmen, Sí. firmen. Se a puede través hacer de un manera celular. digital. Sí. Digital. Teléfono, computadora. Espectacular. Bueno, estábamos compartiendo un poquito y viendo este proyecto de ley que sin duda alguna ya dio que hablar, va a dar que